Se conoce como Reforma o también Reforma Protestante al movimiento cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que ocasionó una escisión de la Iglesia Católica para establecer las llamadas iglesias protestantes o también el protestantismo. La Reforma se inició sobre las propuestas que pensadores europeos proponían, buscando un cambio en las formas y también en algunas doctrinas enseñadas por la Iglesia Católica. Una de las manifestaciones de la Reforma fue la negación de la autoridad papal como cabeza de la cristiandad. Los reformadores consideraban al Papa solo como el obispo de Roma. La Reforma tenía como objetivo inicial cambiar la Iglesia para retornar al cristianismo primitivo. Aunque el movimiento no era algo nuevo, ya que otros y en otros tiempos intentaron hacer lo mismo, no consistía, como algunos intentaron afirmar, en una piedad laica, anticlerical, centrada en Cristo. El arranque consistió en la predicación del monje dominico Martín Lutero, que revisó la doctrina de la Iglesia Católica a la luz de las Sagradas Escrituras. Entre las cuestiones contra el sistema establecido por la Iglesia Católica, rechazó la teología sacramental que justificaba y permitía la venta de las indulgencias. El Evangelio y en él el mensaje de salvación había sido predicado libremente y no vendido. Motivos. En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica dentro del mundo occidental o de la Europa occidental debido a la corrupción eclesiástica. Entre otras cosas, tenía que ver con la simonía, que es la compra o venta deliberada de cosas espirituales, como sacramentos, prebendas, beneficios eclesiales, jerarquía, etc. Y estaba también presente la falta de piedad cristiana por la manifiesta corrupción eclesiástica, donde muchos del clero y de las autoridades eclesiales practicaban inmoralidades manifiestas. Todas estas situaciones morales fueron extendidas al conocimiento del pueblo por la imprenta, que iniciaba su actividad en aquel tiempo. Un elemento que agravó el problema fue la venta de bulas de indulgencia para conseguir los recursos financieros que permitieran al Papa León X la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma. Estas indulgencias se pusieron en manos de los sacerdotes para su venta entre los creyentes. Merece especial mención en esto el monje dominico Johann Tetzel, que pasó a la historia ligado al tráfico de las indulgencias en distintas regiones de Alemania. Tetzel, luego de ingresar en la orden dominica, fue nombrado inquisidor en Polonia en el año 1509. Comenzó a predicar las indulgencias, a lo que se dedicó con verdadera entrega, siendo famosas las campañas de ventas en los años 1502 al 1510, que le llevaron al nombramiento como comisionado general por Alberto, el arzobispo de Valencia, a fin de conseguir las sumas considerables que habían sido comprometidas para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Este arzobispo había conseguido del Papa una indulgencia plenaria, es decir, remisión del castigo temporal por el pecado. El Papa León X, en base a la venta de indulgencias especiales, permitía reclamar que pagasen al obispo la mitad de las ganancias de los beneficios personales. Tetzel se convirtió en vendedor de esta indulgencia plenaria, lo que iba a causar un tremendo escándalo en Alemania y que fue uno de los elementos que propició la Reforma. La predicación de Tetzel en Wittenberg propició la venta de las indulgencias y permitió
escribir 5 tesis a Martín Lutero, que las hizo públicas el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, en las que atacaba directamente el sistema de indulgencias. Tetzel no era un buen teólogo, por lo que fue severamente criticado por su enseñanza poco ortodoxa sobre las indulgencias por los muertos. Su opinión era radicalmente antibíblica, ya que aseguraba que junto con las transacciones financieras que rodeaban su predicación, las almas en pena eran trasladadas del purgatorio al cielo. El vendedor de indulgencias utilizó una verdadera mercadotecnia aterrorizadora en la que amenazaba con el infierno a quienes no participasen en el negocio que él desarrollaba. Esta predicación no solo era aterradora, sino también insolente. Las 95 tesis escritas por Martín Lutero, que era monje agustino y maestro en teología, atacaron directamente este abuso y pusieron las bases de reflexión sobre la doctrina bíblica de la justificación por la fe. Esto dividió a la Iglesia occidental de Europa en 2 grupos. Uno en el sur, que estaba liderado por la Iglesia Católica Romana, y otro en el norte, de países que abrazaron la Reforma. Esta situación propició el llamado Concilio de Trento, que reivindicó la Iglesia Católica Romana como la única y verdadera Iglesia, expulsando todo disidente y sujetándose a la jurisdicción y autoridad del Papa. La parte norte de Europa vio nacer muchas comunidades eclesiales propias, generalmente de carácter nacional, para rechazar la tradición y la herencia que arrastraba la Iglesia Católica medieval, buscando la restauración del cristianismo tal como existió en los tiempos iniciales de los apóstoles y los inmediatamente siguientes a estos. Recuperó la fe como único medio de justificación ante Dios y la gracia como razón, causa y manifestación de la salvación. Estas iglesias insistieron en la necesidad de que la Biblia fuese traducida a las lenguas del pueblo para que pudiera ser leída sin condicionante alguno. Nació el entorno católico romano la acusación de que las iglesias protestantes promovían la libre interpretación de la Biblia, cuando esto jamás fue enseñanza de la Iglesia protestante, adulterando en su favor el principio reformado de libre examen, pero nunca de la libre interpretación. Lo que provocó en la Reforma, además de una excisión eclesial, varias guerras, fundamentalmente entre los países bajo el control del Papa y los que asumieron el protestantismo. A modo de ejemplo, las guerras religiosas en Francia entre católicos y hugonotes, 1562 a 1598. La última disputa religiosa ocasionó en el siglo XVII la Guerra de los 30 años. Además, la Inquisición castigó a miles de protestantes en toda Europa con destierros, cárceles y ejecuciones. Razones que se aducen para la Reforma. Se inició en Alemania y se ha pretendido explicarla como causada por las condiciones económicas y sociales que ocurrían en el Sacro Imperio Romano Germánico. Muchos burgueses enriquecidos por el comercio eran partidarios de eliminar la corrupción imperante en la Iglesia Católica. Había también una nobleza, diríase de segundo orden, que estaba arruinada y que buscaba adueñarse de las tierras improductivas que eran propiedad de la Iglesia Católica. Esta nobleza aprovechó las ideas humanistas que criticaban la excesiva riqueza, pompa, boato de la Iglesia Católica para proclamar que no tenían necesidad de propiedades y bienes temporales, intentando apropiarse de esas cuantiosas riquezas. Estos apoyaron las convulsiones reformadoras, sobre todo por las indulgencias. En el tiempo previo a la Reforma estalló en Alemania
un gran escándalo a causa de las bulas de indulgencia. ¿Qué son? Consistía en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, en lo que se conocía como purgatorio, podían ser objeto de una remisión o indulgencia concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones, siempre pagando por ello. Esta remisión se manifestaba en un documento factura llamado Bula de Indulgencias. Esto fue un abuso escandaloso y la culminación de una serie de prácticas anticristianas fomentadas por el clero católico romano, pero sería el fraile agustino y teólogo de la Universidad de Wittenberg, Martín Lutero, el primero que expondría públicamente su opinión contraria a la doctrina de las indulgencias. En cierto modo, espoleado por la simonía que se practicaba y por los tremendos excesos del predicador Tetzel, las indulgencias se convirtieron en una verdadera estafa y en un engaño absoluto a los creyentes con respecto a la salvación. Según la tradición, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis en las que atacaba las indulgencias, esbozaba la doctrina de la justificación solo por la fe y no por obras, y este documento, conocido por las 95 tesis de Wittenberg, se consideró como el comienzo de la Reforma. El problema teológico que dividió y aún divide catolicismo y protestantismo es esencialmente la doctrina de la justificación por la fe. Las 95 tesis, gracias a la recién inventada imprenta de tipos móviles, obra de Gutenberg, la enseñanza de Lutero se difundió rápidamente y en cierto modo el reformador se convirtió para muchos en el líder de quienes deseaban una reforma de la Iglesia. Lutero arriesgó su vida porque fue declarado hereje por la jerarquía eclesiástica y traía eso como consecuencia el ser condenado a morir en la hoguera. Consolidación de la Reforma. Inicialmente la Iglesia Católica no dio demasiada importancia a la enseñanza de Lutero. El Papa le llamaba el monje borracho, pero pronto tuvo que reaccionar al llegar a Roma la noticia de que gran parte de los alemanes estaban desafiando la autoridad del Papa. Lutero continuó atacando la doctrina de las indulgencias mediante escritos que la imprenta difundía por Alemania. Esto se convirtió en un auténtico cuerpo doctrinal, como era el Catecismo Menor, 1529, el Catecismo Mayor del mismo año, las Confesiones de Augsburgo de 1530, la Apología de la Confesión de Augsburgo, 1531, los artículos de Esmalcalda en el 37, y Lutero bíblicamente con los cristianos que eran afines a la verdad bíblica, estableció algo que era asombroso. Todo cristiano es sacerdote sin necesidad de una ordenación especial, negando la jurisdicción del Papa sobre la Iglesia Universal. El estudio de la Biblia condujo a Lutero a negar los sacramentos católicos romanos, dejándolos simplemente en dos: bautismo y Santa Cena. Esto suponía una verdadera amenaza para el catolicismo tradicional y trajo como consecuencia la declaración del Papa León X, que dictó una bula titulada Exsurge Domine, y en ella se establecía una demanda de que Lutero retractara todo cuanto había escrito y enseñado, dándole un plazo para hacerlo. En la fecha llegada, Lutero quemó sobre el puente de Elster una copia de esa bula. La reacción del Papa León X fue inmediata, publicando otra bula, Decet Romanum Pontificem, literalmente satisface al pontífice romano, emitida el 3 de enero de 1521, haciendo efectiva la excomunión de Lutero.
En 1521 el emperador Carlos V de Alemania y I de España convocó la Dieta de Worms e invitó a Lutero para que explicara en ella su postura. La dieta se celebró y Lutero expuso su doctrina ante el emperador, que no atendió a lo expuesto por Lutero, haciendo una declaración de fidelidad a los principios de la Iglesia católico romana. Lutero se dispuso a regresar a Wittenberg después de la dieta, pero en el camino fue secuestrado por agentes de Federico III de Sajonia que querían protegerlo, escondiéndolo en el castillo de Wartburg, con un nombre falso. El tiempo de reclusión en el castillo fue usado por Lutero para traducir la Biblia al alemán. Y en 1529 el emperador Carlos V convocó otra dieta en la ciudad de Espira. En ella intentó convencer a los nobles alemanes que habían abrazado la Reforma que se sometieran a la jurisdicción del Papa, pero estos se negaron y protestaron contra esa convocatoria, a causa de lo cual se les comenzó a llamar protestantes. Podíamos seguir con muchos más detalles, pero no es necesario. Tan solo recordar aquí lo que supuso recuperar la Biblia como única base de autoridad y conducta. En un tiempo en que la Biblia estaba dejando de ser estudiada, meditada y predicada, y en un tiempo actual en donde ocurre lo mismo, Dios nos llama a un retorno incondicional a su palabra. Es por ella que Él nos habla, solamente por ella. Nada hay que pueda ser revelado hoy, porque Dios ha hablado en su palabra, no puedes añadir nada. Tal vez necesitemos cada uno de nosotros la oración del salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Mientras hacemos ahora un compromiso de vida, conforme a la palabra, podemos decir al Señor: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Salmo 119, 32. La historia de la Reforma llega a nosotros. En un mundo en que podemos predicar la doctrina cristiana, aunque esto nunca superará la división religiosa. Es verdad que Lutero fue invitado a asistir a otra dieta para llegar a un acuerdo y eliminar estas diferencias, pero fueron inútiles los esfuerzos que se hicieron para eso. La fe bíblica permanece en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios defiende su palabra. Irremediablemente tenemos que volver necesariamente a la Biblia. Lutero murió en 1546 y el emperador Carlos V preparaba en Alemania una campaña contra los defensores del protestantismo. Pero, como decía Martín Lutero, no prevalecerán contra la palabra santa. Las tropas españolas y los nobles se enzarzaron en un combate feroz. El ejército de Carlos V derrotó a la Liga en la batalla y parecía que el triunfo era total. Pero no sabían que Dios estaba detrás. Y aunque el emperador quiso buscar una solución religiosa, había perdido la batalla con los nobles alemanes. Pasa el tiempo y todos estos van a formar posteriormente en secreto una alianza contra el emperador, anulando las ventajas conseguidas por la victoria anterior. En un momento en que Carlos V se encontraba en Alemania sin tropas españolas,
los nobles alemanes se rebelaron contra él y tuvo que escapar hacia Italia, mientras su poder y autoridad se derrumbaba. Carlos V se vio obligado a aceptar las condiciones de los nobles alemanes rebeldes y firmó la paz con ellos. Según esta paz, cada príncipe alemán podía profesar la religión que quisiera sin que el emperador lo pudiera impedir. Sin embargo, todos los vasallos de un noble tenían la misma obligación de perseverar en la misma religión. Guerras, conflictos, dificultades, pero la Biblia se ha mantenido. Y a pesar de la contrarreforma promovida por teólogos de gran importancia de la Iglesia Católica, Dios mantiene su palabra. Y podemos acercarnos hoy a la Biblia y proclamar con verdadera seguridad la doctrina de la justificación. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O que el Señor permita que volvamos incondicionalmente a la Biblia en forma individual. Que la Iglesia vuelva a predicar la Biblia como sustento de su mensaje. Y que todos unos y otros caminemos conforme a la Biblia.